SER Podcast. Los bares y restaurantes de Guipúzcoa van a estar obligados a que sus camareros fichen sus horarios reales en registros digitales para evitar jornadas maratonianas. Es lo que marca el nuevo convenio de hostelería que han acordado hoy patronal y sindicatos y que afecta a más de 17.000 trabajadores. La ley en España ya obliga a que haya un registro horario, pero en este caso el convenio que han pactado obliga a que ese registro sea digital, que es mucho más difícil de trucar. En un papel, el jefe al final puede terminar poniendo lo que le dé la gana. En una aplicación digital, trampearlo sin dejar huellas es mucho más difícil. Esto del registro digital ya se hace en muchas empresas, sobre todo en las más grandes, pero en este convenio de Guipúzcoa se ha pactado que sea obligatorio en todos los bares y restaurantes que tengan más de 5 trabajadores. Es un modelo de convenio de hostelería muy novedoso porque obliga a ese registro horario digital. Otros lo recomiendan, este lo obliga. Llevamos los medios de comunicación casi una semana con la historia de un restaurante de lujo de San Sebastián que le ha cobrado 500 euros a un cliente que no se presentó a la cena de doble estrella Michelin que tenía reservada y que había reconfirmado 4 días antes. Una semana raca con problemas de gente con pasta. Cuando la noticia para el común de los mortales está en otro sitio, en los derechos de los curritos, en que se empieza a poner coto a las jornadas que bordean si no cruzan la barrera de la indignidad, en la hostelería y en otros sectores también, en que se les empieza a poner muy cuesta arriba las cosas a esos empresarios de te contrato por 4 horas pero haces 10. Esta noche, posiblemente no con una cena de doble estrella Michelin, pero esta noche hay miles de trabajadores y familias que sí tienen algo importante que celebrar. Martes 18 de abril vamos a explicar ahora en detalle el plan de vivienda social que ha aprobado hoy el Gobierno, pero antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández. Un martes en el que el Congreso ha aprobado en comisión la reforma del PSOE de la ley del solo sí es sí con los votos del PP, PNV, Ciudadanos y Junts. El portavoz socialista Patxi López. Incluso algunos llegaron a hablar de humillación del Partido Socialista con la derecha y no sé qué. La humillación era la de las víctimas, que estaba viendo cómo los agresores sexuales se les estaban rebajando las condenas, punto. Ha respondido así a las críticas de la ministra Montero por contar con los votos del PP, críticas en las que insiste Unidas Podemos, Jaume Asens. Que a veces en política es fácil saber uno dónde tiene que estar viendo simplemente quién está del otro lado. Nos parece que el Partido Socialista se equivoca mirando a la derecha. El jueves vota y, salvo sorpresa, aprueba la reforma el Pleno del Congreso. Al menos 11 investigadores españoles han cobrado por declarar falsamente que trabajan sobre todo para universidades de Arabia Saudí para ayudarlas a escalar en los rankings internacionales. Lo dice el informe de la consultora Siris a raíz de un caso destapado por el diario El País. Otro día de enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares en Sudán, a pesar del alto el fuego de 24 horas que ha empezado esta tarde. Desde Jartum, la portavoz de Save the Children explica al SER que ya no hay ningún lugar seguro en la ciudad y que los enfrentamientos se producen en zonas residenciales. Esto a la víspera de la reunión mañana aquí de la mesa de la sequía, un problema que el Gobierno reconoce que puede afectar al precio de los alimentos. Lo explica el secretario de Estado de Agricultura. Que si la situación de la sequía no arroja situaciones extremas, podamos esperar que finalmente esa moderación en los costes se traslade a los precios. Un martes que el rey emérito Juan Carlos termina en Londres viendo el partido del Real Madrid. Su Majestad, un resultado. Ha llegado así tras el autobús del equipo de Ancelotti. Mañana viaja a San Xenxo, segunda visita a España, mismo destino casi un año después de volver por primera vez desde que se tuvo que ir a Abu Dhabi. Y todo esto el día de un descubrimiento arqueológico que desmonta lo que pensábamos de los tartesos, que no hacían representaciones humanas. Pues en el yacimiento de Casas de Turuñuelo, en Guareña, Badajoz, han encontrado 5 bustos de piedra del siglo V a.C., esculturas de mucho nivel, explica el codirector del proyecto. La belleza de la propia escultura, ¿no? de un artista realmente avezado. A nivel de lo que se hacía en esa misma época, en Grecia, por ejemplo. En la mesa del análisis hoy, Manuel Rico, director de investigación de Infolibre. Rico, buenas noches. Buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, ¿cómo estás? Buenas noches, Aymar, muy bien. Y Juanma Márquez, subdirector del Diario de Sevilla. Márquez, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y en la Contra de hora 25... Manuel Javois, muy buenas. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy quieres hablarnos de Rafael Moreno, periodista colombiano, un apasionado de esta profesión, un hombre
al que sus investigaciones sobre corrupción en Córdoba, en Colombia, le costaron la vida, lo mataron de 3 tiros, el asesino sigue huido. A él lo mataron, pero a sus investigaciones no. Las han retomado, las han publicado reporteros de 30 medios de comunicación, entre ellos El País. Javois. Es muy interesante la iniciativa por la que se lleva a cabo esto. Una iniciativa que se llama Forbidden Stories y se trata de una red que ofrece a periodistas amenazados de cualquier lugar del mundo la protección de sus investigaciones más sensibles si esos periodistas son secuestrados, son encarcelados o son asesinados. Es interesante, digo, pero también es dramático que haya lugares del mundo en el que uno se dedica a buscar la verdad y necesite un seguro no de vida, sino de muerte, un seguro de muerte que le garantice que habrá gente que pueda recuperar sus archivos y continuar su trabajo. También es cierto que lanza un mensaje a quienes saben que hay países en los que matar a un periodista no implica castigo. No se sabe quién es el asesino de Moreno, como no se sabe quién es el asesino, pues por un dato que te doy, no es el mismo país, pero en México el 95% de los asesinatos a periodistas se quedan sin castigo. En fin, al hacer esto, lanzar este mensaje, matas de paso su investigación, crees que la matas, por eso matas al periodista. Bueno, no es así. Hay que matar a muchos más, hay que matarlos a todos si de verdad se pretende acabar con la búsqueda de la verdad. Todo el mérito, por tanto, y todo el reconocimiento hacia quienes ejercen su oficio poniendo en riesgo su vida, todo el mérito y todo el reconocimiento a quienes con el cadáver de su compañero caliente se ponen ellos mismos en la diana para proteger lo más sagrado de un oficio maltratado que es ejercido de la forma más noble por quienes a menudo también es cierto que menos cobran. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un beso. Gobierno y partidos hacen de la vivienda el gran eje de la campaña electoral. Mientras se burlan de la gente diciendo que la economía sonríe a España, en la España real, hacer unas lentejas cuesta ya un 22% más que hace un año. Solo le ha faltado sacarme la tomadura de pelo de la ley de vivienda de hoy. Los hechos demuestran cuál es la política de vivienda del Partido Popular. La del señor Feijóo, cuando era presidente de Galicia, dividió por 9 la construcción de viviendas públicas de la década anterior. Es más, no clasificó ninguna de ellas para alquiler social. Me equivoco, hubo una vivienda. Aquí hay 2 modelos de política económica muy diferentes. El que defiende el interés general, que es el nuestro, y el que habla de recortes y precariedad. Muchas gracias, que es señora vicepresidenta. Que es el suyo, decía la vicepresidenta Nadia Calviño al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, esta tarde en la sesión de control al Gobierno. Y esto horas después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un plan para ampliar el parque de alquileres sociales a través de los pisos que tiene la Sareb. En total, el Banco Malo tiene localizados casi 21.000 pisos para vender o para ceder a las autonomías o ayuntamientos. Hay otros 14.000 que están habitados y que el Gobierno quiere integrar en el plan de alquiler social, y otras 15.000 viviendas que se van a construir a futuro en suelo de la Sareb. Vamos con el detalle del plan que ha aprobado hoy el Gobierno. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Cuéntanos exactamente cómo se compone este plan. El detalle y lo más importante es que hay 9.000 viviendas que salen a la venta ya y que las tienen que comprar las autonomías. Es decir, que lo fundamental ahora mismo es que las autonomías han de ser quienes paguen y quienes, por tanto, decidan. Y a partir de ahí, reparto. Y el cómo y el cuánto es importante. Valencia y Cataluña se quedan con el 40,1% de la oferta potencial. 40,1%. Prácticamente van a ser ellas dos las que se repartan el grueso de la oferta. Y después Castilla y León, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha se reparten otro 40%. La estrategia del Gobierno es clara. 9.000 viviendas en venta ya y otras 12.000 pendientes de rehabilitación. El Ejecutivo dice se ha negociado ya la compra de 500 con la Comunidad Valenciana, de 42 con Galicia, de 42 más con Madrid, de otras 80 con Barcelona, y a partir de aquí habrá que ir negociando hasta alcanzar esa cifra. Esta es la primera pata.
Luego están, segunda pata, la gestión proactiva de 14.000 viviendas ya habitadas. Estas no son nuevas, de hecho estas ya están habitadas. Lo que ahora se pretende es bajar condiciones, bajar cuotas, es decir, convertirlas en alquiler social. Y nos queda una tercera parte y es la cesión de suelos con colaboración público-privada para alcanzar las viviendas nuevas. Y esto, el Ejecutivo dice, se ha de ir definiendo en poco más o menos los próximos 6 meses. Así que lo que tenemos ahora mismo, esto. Y todo esto el objetivo a corto plazo. A largo plazo hoy se ha diseñado un umbral más, que España alcance el 20% de vivienda social. 20% de vivienda social, Aimar, es años luz de donde estamos. Ya. Estamos en el 2,6. Hay trabajo. Muchísimo trabajo y poco tiempo. El Ejecutivo ha dicho y ha hablado de plazos todavía no por definir, pero trabajo hay mucho y tiempo, urgencia más. Ruiz, buenas noches. Hasta ahora. Por lo tanto, este plan, sumado a la ley de vivienda que se aprueba definitivamente la semana que viene, es la traca legislativa final en política social por parte de la suma parlamentaria del Gobierno antes del final de la legislatura y antes también de las elecciones municipales y autonómicas. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Moncloa saca la bola de demolición contra las políticas de vivienda del PP. Son unas políticas fracasadas. Es Isabel Rodríguez. El Gobierno afirma que sabe cómo acaban normalmente las propuestas populares en este campo. En forma de burbuja, en forma de especulación o en forma de corrupción. Enfrente dicen la oferta para reciclar los pisos del Banco Malo. Nadia Calviño. Con el objetivo, en definitiva, de devolver a los ciudadanos una parte del coste que tuvo para ellos la financiación de ese Banco Malo. El PSOE presume de la propuesta de Sánchez para alquilar viviendas de la Sareb, aunque Unidas Podemos piensa que le han ocupado su idea. La veníamos nosotros planteando desde hace tiempo, incluso se llegó a votar, el Partido Socialista votó en contra. Era Jaume Asens, otros socios como el PNV prefieren esperar, no sea que la propuesta tenga, digamos, vicios ocultos. A mí me parece una buena medida y una buena idea y una buena iniciativa por parte del presidente, pero verdaderamente va a ser efectivo. Luego igual si examinamos dónde están, en qué condiciones. Muchas voces dudan de la calidad que puedan tener unas casas que hasta el momento nadie ha querido. Y luego está el Partido Popular, que duda de todo el plan en sí, de hecho enmienda el plan entero y hoy ha propuesto el suyo propio. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, desde la azotea de un céntrico hotel de Madrid, con vistas a una de las zonas más tensionadas de la capital, la Puerta del Sol, Feijóo exponía a las nuevas generaciones del partido los detalles del plan de vivienda. Una ayuda total de 1.000 euros para costear gastos a jóvenes que se emancipen, aunque no ha aclarado con qué criterios de renta. Ampliar también el bono de alquiler joven e incrementar las cesiones de suelo público para construir viviendas con un precio de alquiler tasado un 40% menor al precio del mercado. Hablaba así Núñez Feijóo. España no necesita los anuncios repetidos e incumplidos de Sánchez ni la política de vivienda de Bildu. España necesita un pacto de Estado por la vivienda. El PP quería anunciar hoy las medidas relativas a los jóvenes, un sector que Vox le está arrebatando al PP, y mañana Génova dará a conocer la parte de fiscalidad dirigida a las clases medias, como por ejemplo recuperar la deducción por pago de hipoteca en el caso de vivienda habitual. Por suerte, por fin, se ha abierto de par en par en España el debate sobre la necesidad urgente de apostar por la vivienda social, que en los últimos años, ya nos lo decía Ruiz, se había convertido casi en un animal mitológico aquí en España. ¿Qué están haciendo los países de nuestro entorno? Ángel Villascusa dibuja el mapa de la vivienda social en Europa. El paradigma de la vivienda social en Europa ha sido tradicionalmente el Reino Unido. El Estado, a través de las autoridades locales, era el principal casero de los británicos hasta el año 2011, cuando se revirtió finalmente una tendencia que comenzó a cambiar en 1979. Cuando la entonces primera ministra Margaret Thatcher aprobó el llamado derecho a la compra, una de las mayores privatizaciones de casas de la historia. Ahora mismo en Inglaterra hay 1,5 millones de viviendas sociales. El 17% lo es, la mitad, eso sí, que hace 20 años. Pero el plan del gobierno de Rishi Sunak es construir más y lo están haciendo, unas 200.000 nuevas casas por año. En Francia hay un 16% de vivienda pública. Además, las ciudades de más de 3.500 habitantes tienen que tener al menos un 20% de vivienda de este tipo. Y existe un sistema de multas para aquellos municipios que no cumplan. Hay varias ciudades que tienen que pagar cada año alrededor de 2 millones de euros por estar debajo de ese umbral. El gobierno de Macron, por cierto, quiere aumentar este porcentaje.
l'aménagement, l'urbanisme de demain. Escuchamos a la ministra de Vivienda. En 2025 Francia quiere pasar del 20% al 25% de casas públicas de forma obligatoria para esas ciudades de más de 3.500 habitantes. En el resto de Europa las cifras varían muchísimo y los proyectos para construir nuevas también. Por ejemplo, Países Bajos lidera esa tabla con un 30% de vivienda pública frente a Luxemburgo o España, que tienen poco más del 1%. Portugal, con un 2% de vivienda pública, quiere aumentar este porcentaje. El objetivo del gobierno de Costa es hacerlo crecer del 2% actual al 5% en 2026, aunque tendrán que hacerlo a contrarreloj, ya que para construirlas quieren utilizar fondos europeos. En paralelo, el viernes de la semana pasada, el gobierno presentó un proyecto de ley de vivienda que permitirá al Estado convertir pisos vacíos en viviendas sociales, pero con pagos al alquiler para los propietarios. En Alemania, donde la vivienda social representa poco más del 3%, el gobierno ha planeado invertir 14.500 millones de euros hasta el año 2026 para construir unas 2,2 millones de nuevas casas, también públicas. Hora 25. Aimar Bretos. Manuel Rico, tu análisis de las medidas aprobadas aquí en España y de la contrapropuesta del PP. Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que bienvenido el debate, ¿no? Porque a veces nos pasamos semanas discutiendo sobre cosas completamente absurdas y esto sí que es un tema que afecta a la vida de millones de personas, ¿no? La semana pasada, hace unos días comentábamos aquí en la SER la encuesta sobre vivienda amplia que hicisteis y bueno, donde había datos demoledores, ¿no? Sobre el porcentaje tan alto, más del 40% de media de personas que tienen que dedicar más del 40% de su salario a alquiler o la hipoteca, ¿no? Es un tema fundamental y por cierto, yo creo que el gobierno se podía haber dado un poco más de prisa para llegar a este pacto, pero bueno, bienvenido sea. El plan concreto de movilizar los pisos de la Sareb, bueno, a ver, a mí en teoría me parece que es correcto, obviamente, porque además a los contribuyentes españoles nos costó un pico, aunque bueno, yo tengo efectivamente, o sea, para mí es un elemento más de un plan que tiene que ser muchísimo más amplio, porque obviamente hay una distribución geográfica bueno, pues que responde a donde pinchó la burbuja inmobiliaria, donde los bancos tenían más inmuebles y por lo tanto no es una distribución homogénea. Bueno, hay otros elementos en los que más allá de las 9.000 casas que tienen que comprar las comunidades autónomas, las 9.000 viviendas, hay otras que están habitadas, no se sabe qué va a ocurrir con eso, pero bueno, el concepto es correcto, pero hay que verlo como un elemento más. No se va a solucionar, obviamente, el problema de la vivienda en España con este único elemento. El que sí que es fundamental, y aquí hacen falta plazos y hace falta más contenido, es tener claro que efectivamente la vivienda social, el alquiler social, es la única vía de solución y que hay que aspirar a ese 20%. Por lo tanto, en ese contexto, con ese marco y teniendo en cuenta determinadas medidas de la ley de vivienda social, como intervenir el alquiler en zonas tensionadas, que a mí me parece muy correcto, pues bueno, pues desde luego va en el buen camino, sin ninguna duda. El plan alternativo del PP, bueno, lo ha presentado en parte, ¿no? Como bien comentabais en la crónica, se supone que las medidas más de tipo fiscal las van a anunciar en los próximos días. A ver, que las políticas de vivienda del PP hasta ahora han sido fracasadas o han fracasado, bueno, porque el hecho de liberalizar todo el suelo, pues hombre, estuvo desde luego en el origen del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, aunque también obedeció, como es evidente, a otros elementos externos, no fue algo que solo ocurriese en España, ¿no? Lo de los 1.000 euros para los jóvenes que se emancipen, bueno, yo creo que eso es una broma, quiero decir que es lo que menos interés tiene, porque obviamente nadie decide, no me puedo emancipar, caramba, me van a dar 1.000 euros, me emancipo mañana. Pues no, porque pues 1.000 euros es una cantidad absolutamente ridícula. ¿Hay alguna otra cuestión enfocada al alquiler social? Que bueno, me tendría que leer la letra pequeña, pero podría ir en la buena dirección y por lo tanto pues habría que verlo.
Y bueno, no me quiero pronunciar sobre las medidas fiscales, aunque existe, bueno, pues por ahí la idea de que entre otras quieren recuperar, porque ya lo dijo en otras ocasiones el PP, la deducción por pago de hipoteca, que yo creo que va en la dirección contraria y que fue uno de los elementos que no funcionó y que ayudó a la burbuja inmobiliaria en su momento, ¿no? Palomera, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que tenemos que partir del marco constitucional, que es el que reconoce el acceso al derecho a la vivienda como un derecho constitucional, y que en los últimos tiempos, y como consecuencia de la política de liberalización del suelo, como mencionaba Rico, se ha utilizado como un elemento para la especulación, tanto los particulares como las administraciones públicas. Algunos el viernes pasado nos preguntábamos cómo un acuerdo tan importante como el de la ley de vivienda, el Partido Socialista cedía el anuncio público a sus socios parlamentarios, tanto de Bildu como de Esquerra Republicana de Cataluña, y la respuesta la dio el domingo el presidente del Gobierno, cuando en un mitin del Partido Socialista anunció esta movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler de jóvenes y familias. Hombre, yo creo que más allá de que estamos en precampaña electoral y que, como tú bien has dicho, se va a convertir la vivienda en el eje discursivo de todos los partidos políticos, hay que recordar que los expertos sostienen que gran parte de la desigualdad que registra este país tiene como consecuencia la imposibilidad de acceder a una vivienda. Por lo tanto, era el momento, quizá tarde, como decía Manolo, pero bueno, siempre es bueno abordar los problemas y los principales problemas que tienen los ciudadanos, teniendo en cuenta que España es el tercer país de la Unión Europea con menos vivienda social, ¿no? Y que además del total del parque inmobiliario solo hay un 3% de vivienda social. A mí que las administraciones públicas empiecen a gestionar esto me parece en principio positivo. Ahora, hay que recordar lo que hicieron determinados ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Madrid, con la vivienda social construida con los impuestos de todos nosotros, que fue regalarlas prácticamente a los fondos buitres, que se encargaron luego de subir desorbitadamente los alquileres a los inquilinos que estaban hospedados en ellos. Yo creo que la izquierda en general está reivindicando la paternidad de la medida de la movilización de estas viviendas del Sareb, porque efectivamente Unidas Podemos llevaba más de 2 años tanto en el Congreso como en el ámbito del Consejo de Ministros planteando esta medida, y el Partido Socialista no había tenido a bien ponerse a ello. Yo creo que falta mucha letra pequeña por leer, porque efectivamente creo que lo apuntaba algún portavoz parlamentario, creo que era Aitor Esteban. Hay que saber dónde están estas 9.000 viviendas que Javier Ruiz nos decía que se van a poner a la venta ya, porque la inmensa mayoría de ellas están en zonas absolutamente despobladas, no son las zonas tensionadas donde hay más dificultad por el precio, y hay que ver también la calidad y las condiciones en las que están esas viviendas y que probablemente necesitarán de rehabilitación. El Partido Popular, pues hombre, ya se ha dicho, no vamos a repetirnos. Parte del problema del precio desorbitado de la vivienda que tiene este país tiene que ver con las políticas liberalizadoras del Partido Popular. Y recuerdo nuevamente lo que hacía el Partido Popular con las viviendas sociales, que era ponerlas en manos de particulares sin ningún escrúpulo, que sangraban a los inquilinos. Lo de los 1.000 euros también lo ha dicho Manolo. De verdad, con las fianzas que se piden y las dificultades que tienen los jóvenes hoy en día para emanciparse y para tener un sueldo digno, un salario digno que les permita vivir de forma independiente, lo de los 1.000 euros no es que suene a broma, es que es un insulto directamente, ¿no? Y bueno, como en el caso de la medida anunciada por el Gobierno, yo creo que el Partido Popular más adelante se encargará de detallar cuál es su plan, porque a mí lo que ha explicado hoy también en el marco de una reunión con jóvenes madrileños me ha quedado bastante corto. Sí, en concreto de las juventudes del PP madrileño. Sí, de las juventudes del PP. Marqués. Yo creo que esta medida de la Sareb está claramente incardinada en la campaña electoral y en el liderazgo que Unidas Podemos había marcado con la ley de viviendas. A Pedro Sánchez de repente se le ocurre este fin de semana una propuesta que ya venía siendo
pronunciada por Podemos, y creo que acierta políticamente en el sentido de que marca la agenda política, cosa que viene haciendo, por cierto, casi desde la moción de censura de Ramón Tamames. Yo creo que hay un liderazgo ahora del Partido Socialista en cuanto a la agenda política del país. Yo estoy de acuerdo con la medida, me parece buena, pero indudablemente es una medida que solventa muy pocos problemas, muy concentrado en unas pocas comunidades, en este caso concreto en Cataluña y en Valencia, y a mi modo de ver se sigue sin abordar el problema de la vivienda en España, porque además esto no es un problema del gobierno central, ni siquiera del gobierno central y las comunidades autónomas, sino que la clave del desenlace la tienen los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los responsables al final de poner bolsas de suelo a disposición o del sector privado o del sector público. Son los que tienen la llave de la liberalización del suelo. Y durante mucho tiempo, pero mucho tiempo incluso anterior a los gobiernos de Rajoy, muchos ayuntamientos han preferido hacer caja y financiarse con promociones privadas a hacerlo con las públicas. Y fruto de esto es ese vergonzoso 2,5% que del parque de vivienda española solo sea pública. Es una cifra que va más allá de cualquier partido político, va más allá, va a una tradición. Hace 20 años, 30 años, posiblemente en el principio de los años 90 o a mediados de los años 90, en España se dejó de construir viviendas de protección oficial, que formaba parte antes del programa político de todos los partidos, por supuesto de los partidos de izquierda, pero se fue olvidando. Y lo cierto es que aquellas ciudades que han tenido suelo para liberar y han liberado, el precio de la vivienda en general se ha abaratado, tanto el de la pública como el de la privada. Yo en principio soy muy escéptico respecto a las leyes de vivienda, muy escéptico. En Andalucía tenemos una ley de vivienda de la que estuvimos hablando durante cerca de 4 años, que iba a satisfacer el principio constitucional del acceso a la vivienda, con multas a los ayuntamientos. Bueno, prácticamente cualquier persona que ganara o cualquier familia que ganara menos de 45.000 euros, que era una barbaridad, iba a tener un acceso a la vivienda, porque si no se la podía reclamar al ayuntamiento. Bueno, no sé dónde ha terminado esa ley. Se aprobó, se aprobó en los últimos gobiernos de Manuel Chávez, se aprobó, pero su efecto ha sido absolutamente nulo. Creo que el mercado de la vivienda es un mercado complejo, que tiene muchos mecanismos, y bueno, en principio la ley, bien, pero es que hay muchas leyes que no solventan los asuntos. Ahora, si digo que en la agenda de los partidos políticos en España desapareció la construcción de viviendas de protección oficial al menos hace 2 décadas. Y fruto de ello es ese vergonzoso 3,5% que tenemos del parque de vivienda. Yo lo he comentado algunas veces aquí, y no quiero redundar para no parecer otra cosa, pero es que en tiempos de Franco se construían más viviendas. Y es que eso no puede ser. Es que vas por cualquier ciudad, por Sevilla y todavía hay montones de viviendas de protección oficial que terminaron de construirse en los años 70. Rico. Bueno, lo que es evidente es que no se construye vivienda social ahora, la que se tenía que construir, ¿no? Sí. Yo el dato de los tiempos de Franco no lo sé, como fueron 4 décadas tan largas, pues a lo mejor le dio tiempo a construir viviendas. Pero no lo entiendo. Pantanos. Si no lo entiendo. No quiero hacer ninguna virtud ni nada, pero quiero decir que si hay un país que sale de una guerra civil en unas condiciones terribles, hace viviendas de protección oficial en grandes capitales, en las capitales de provincia, y además de una manera continuada, y te lo digo yo que he vivido mis 3 primeras viviendas con mi familia, viviendas de protección oficial, además como eran cosas tan jerárquicas, eran de primera, de segunda, de tercera. O sea, yo soy un niño de descampado, de barriadas, las he visto crecer en todas las ciudades. Si ese régimen, que era un régimen dictatorial con un ADN social nulo, fue capaz de hacer y de construir, no lo entiendo, es que no logro
entender cuál ha sido el problema en España durante estas 2 últimas décadas. Bueno, pues yo creo que el problema, y insisto, yo no estaba entendiéndolo al revés, simplemente me parece que no son situaciones comparables en absoluto, pero el problema es evidente, es que lo decía antes Esther, la vivienda se ha utilizado, sobre todo cuando ha gobernado el PP, que ha adoptado medidas claves para favorecerlo, como un elemento de especulación. Y como un elemento que contribuyó a la burbuja inmobiliaria que luego reventó con los resultados consabidos. Y respecto a las leyes, dice, soy escéptico respecto a la ley de vivienda. Yo creo que el problema no son las leyes. Las leyes, si están bien diseñadas, bienvenidas sean en Andalucía, la estatal o cualquier otra. El problema que hay muchas veces en España es que tenemos unas leyes maravillosas que no se ejecutan, que no se implementan luego. Por lo tanto, el problema no está en la ley, está en las administraciones o los políticos que tienen que hacer que se cumplan esas leyes maravillosas. Pero aprobar leyes buenas es el primer paso necesario. Y si luego no se cumple el otro, pues habrá que pedir responsabilidades, habrá que examinarlo y habrá que intentar cambiar eso. Pero, hombre, no pongamos, digamos, no, como no se cumple, pues pasamos de las leyes. No, el problema no es que no se cumplan, el problema es que son incumplibles. Claro. El problema de la mala ley o la buena ley es que una buena ley tiene que funcionar. En España no es un problema de incumplimiento, es que es un problema que... tú lees los prólogos de las leyes, son unas cosas absolutamente fantásticas. Bueno, una exposición de motivos acojonante, ¿no? Todas las leyes. Y después hay una serie de artículos que absolutamente que no se pueden cumplir. No, pues yo eso no. No, hombre, claro. Sí. No, yo digo, vamos a ver, Manuel, dice, toda familia que cobre menos de 45.000 euros al año tiene el derecho a la vivienda. Podrá ir a su ayuntamiento a reclamarlo y si no a los tribunales y tal. Bueno, ¿eso es una buena ley? Eso no es una ley buena. Una ley buena es la que es capaz de liberar suelo o de poner mucho suelo a disposición de lo público para construir. Bueno, lo de liberar suelo ya vimos a dónde nos llevó. Pero Manolo, es que las viviendas se construyen sobre suelo. Esto de momento sigue así. Muchísimas gracias por el detalle. Pero es que esto es algo que se olvida algunas veces. Es que algunas veces algunas veces creemos que vamos a sacar viviendas de la rehabilitación del parque actual, viviendas en el centro de las ciudades que ya están absolutamente tensionadas. No, para construir viviendas hace falta dinero y ladrillos, pero también hace falta suelo. Dale, Esther. Y cuanta más suelo haya, más barata es la vivienda. Yo es que creo que la vivienda y el urbanismo no pueden ser un instrumento de cambio ni una actividad económica como cualquier otra. Claro. Es decir, el urbanismo tiene que tener una función pública y probablemente la gestión del suelo debería de ser una competencia exclusiva del Estado para evitar que las administraciones territoriales especulen con él. Decía Márquez que las leyes no se cumplen. Bueno, la ley del suelo que aprobó a finales de los 90 José María Aznar, desde luego se cumplió a rajatabla y en absoluto bajaron los precios, sino todo lo contrario. Se quintuplicaron los precios. Y yo creo que después de aquello vino la burbuja inmobiliaria y la debacle financiera que todos nos acordamos de ello. Y probablemente los bancos y el exceso de financiación tuvo que ver mucho con ello. Pero decir que las leyes no se cumplen, pues bueno, pues según y cómo. Ahora, aquella sí que se cumplió, desde luego. Y lo que está comprobado es que aquella política ultraliberal con el urbanismo de este país no dio los resultados que dijeron quienes aprobaron aquella norma que se iban a producir, que era el descenso en el precio de la vivienda. Y todos sabemos cómo sucedió aquello y las consecuencias que tuvo para todo el país, ¿no? A ver, hablando de leyes, la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado hoy la reforma de la ley del solo sí es sí, la reforma impulsada por el PSOE, pero rechazada por Unidas Podemos, por Esquerra y por Bildu. Finalmente, como se esperaba, la reforma, una reforma pensada para evitar más condenas bajas a futuro, porque lo que ha pasado ya no se puede cambiar. La reforma ha salido adelante con los votos, además del PSOE, de PP, PNV y Junts. Sara Selva, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. El acuerdo entre el PSOE y el PP para reformar la ley del solo sí es sí ya era por todos conocido, pero hoy se ha terminado de evidenciar con el último trámite parlamentario antes del pleno del jueves. La aprobación del dictamen de la comisión que ha salido adelante con los votos del PSOE, PP, PNV, Ciudadanos y
y Junts. El PSOE ha tenido que escuchar de nuevo hoy los reproches de sus socios. El Partido Socialista rompe esa mayoría feminista, progresista y plurinacional que existe ahora mismo en el Congreso. De Podemos, que le acusa de pactar con la derecha un retroceso. Es fácil saber uno dónde tiene que estar viendo simplemente quién está del otro lado. Y de Esquerra y Bildu, que insisten en que el PSOE está cometiendo un error. A mí me duele ver al PSOE reformar esto con un partido que ha demostrado durante toda su historia que es de todo menos feminista, como el Partido Popular. No sé si alguien piensa que es mejor pactar con el PP para defender los derechos de las mujeres en lugar de pactar con la mayoría plurinacional, pues seguro que se equivoca, ¿no? Pero los socialistas defienden su reforma, dice la diputada del PSOE, Laura Berja, que lo que están haciendo es actuar con responsabilidad. Hemos sido responsables, porque lo humillante es no hacer nada. Apoyamos la misma ley feminista, pero con más garantías. Y en el PP, aunque van a votar a favor, ¿no es suficiente? No están dispuestos a dejar de utilizar el sí es sí para atacar al gobierno. Exigimos dimisiones y ceses. De hecho, mañana en la sesión de control, Cuca Gamarra le va a volver a preguntar por esto a Pedro Sánchez. Y también en Vox buscan sacar tajada. Desde hoy, los tres, Partido Popular, Partido Socialista y Podemos, son los corresponsables. Poniendo ahora el foco en el apoyo del PP a la reforma. Partido Socialista y Partido Popular han llegado a un gran acuerdo para que todo caiga en el olvido. La ultraderecha ha decidido no participar en la votación, ni en la de hoy, en la comisión, ni en la del pleno del jueves, en la que está previsto que el Congreso envíe la reforma al Senado. Gracias, Sara. Por lo tanto, mañana este tema se va a meter de nuevo en la sesión de control al Gobierno. Pregunta de Cuca Gamarra al presidente Pedro Sánchez. Palomera, ¿hasta qué punto este asunto está o no ya amortizado para los partidos del Gobierno? Bueno, yo creo que no está amortizado. Como habéis recordado, esta semana tiene recorrido y no creo que sea un asunto que Podemos vaya a olvidar rápidamente. Es más, creo que lo va a utilizar en esta campaña electoral. Yo tengo la sensación, creo que la inmensa mayoría de los españoles tienen la sensación de que se generó un problema, los llamados efectos indeseados de la ley, que era urgente dar soluciones a futuro, como tú bien has dicho, porque lo que ha pasado y las condenas anteriores no van a afectar, pero a futuro había que darlo. Y por lo tanto, para mí es mucho más importante el qué que el con quién se saca adelante esta ley, más allá de la rabieta de las responsables del Ministerio de Igualdad. Y yo añadiría que un poco la soberbia, ¿no? Porque empezaron este recorrido diciendo que no era necesario modificar la ley, luego se sentaron a negociar las modificaciones de la ley, reconociendo incluso que estaban dispuestas a elevar las penas, y finalmente lo único que han hecho es utilizar política, ideológicamente, un debate que yo creo que era de especial sensibilidad social y que estaba produciendo un serio desgaste al gobierno en su conjunto. Márquez. Bien reformada está la ley, creo que el problema no está amortizado porque hay casi un centenar de personas que han salido de prisión y no sé qué evolución tendrán en la calle. Creo que ha sido el tema que más daño ha hecho al Partido Socialista de cara al electorado durante esta legislatura. Pero yo desde luego me congratulo que haya tenido el PP la generosidad de salvarle el pellejo al gobierno y el gobierno de haber negociado con el Partido Popular. Enrico. Bueno, es evidente que el acuerdo del PSOE con el PP tiene un elemento simbólico, porque no es algo habitual en esta legislatura y por lo tanto con quien pactas tiene ese elemento. A mí, dicho eso, lo que me interesa de cualquier pacto es el contenido. Porque si alguien está de acuerdo en que es de día y es de día, pues no hay ningún problema en firmar ese pacto siempre que sea con partidos democráticos. No sé si está amortizado porque prever el futuro es muy complicado. Lo que sí que creo es que los dos consideran, PSOE y Unidas Podemos, que están en una posición que les beneficia, ¿no? Electoralmente han llegado a esa conclusión y por lo tanto desde ahí es inamovible. En el fondo del asunto yo creo a priori que como dice Unidas Podemos, la reforma desplaza el consentimiento como eje central de uno de los subtipos y a mí me parecería mejor solución técnica con todos los problemas de interpretación que pueda tener el que fuese un agravante el tema de la violencia o intimidación.
Mañana el presidente Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso para hablar del tablero internacional en el que se mueve España, y Sánchez va a dar cuenta de las relaciones con Marruecos, de los compromisos de España en la guerra de Ucrania, y por eso ahora esta noche nos queremos detener en Hora 25 en este último escenario, Ucrania, porque la guerra ha cambiado muchísimas cosas en el mundo. Aún nos llevará tiempo valorar, poner en contexto las consecuencias de esta guerra, pero hay cosas que evidentemente ya no tienen nada que ver con lo que eran hace poco más de un año. Los precios de los alimentos, lo estamos sufriendo todos, políticas energéticas, relaciones geopolíticas, hemos hablado muchas veces de todos esos cambios aquí en Hora 25, pero hay un sector que está completamente revolucionado, que es el de la venta de armamento. Rafa Panadero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En los últimos meses del año pasado, Rafa, las principales empresas de armas de Estados Unidos y de Europa también han vendido un 7,5% más. Y en todo el año las importaciones en territorio europeo se han duplicado. Sí, fíjate que es la mayor subida interanual en Europa desde la caída del muro de Berlín. Parece que algo está cambiando en la tranquila y pacífica Europa. Y según Josep Borrell, aún tiene que cambiar más. El alto representante para la política exterior europea advertía hace unos días en Bruselas que en los últimos 20 años, desde el final de la Guerra Fría, Europa ha ido disminuyendo sus capacidades militares, se ha dividido por 2 la producción de armamento y por 4 la de munición, y hay que recuperar, decía, los niveles anteriores porque el entorno ha cambiado de forma dramática. Europa tiene que cambiar su marca, añadía, toca un cambio de filosofía, porque los europeos hemos estado construyendo la paz en base a la integración económica y la prosperidad común, pero ahora, nos guste o no, y no nos gusta, decía que tenemos que afrontar un conflicto militar en nuestra frontera y apoyar a un país que está en guerra. Ese país, claro, es Ucrania, y esas palabras deben llevar, según Borrell, a un compromiso concreto. We will work on the very tight deadlines because the purpose is to provide 1 million ammunition. El objetivo, anunciaba, es dar 1 millón de proyectiles a Ucrania en un año. Para ello ya se ha aprobado, Aimar, un gasto extraordinario de 2.000 millones de euros comunitarios. El problema, Rafa, es que después de décadas de paz, como decía Borrell, por mucho que tiremos de lo que todavía tenemos en stock, parece que vamos a tener que acelerar al máximo posible la fabricación de nuevo armamento, de nueva munición. Sí, estas palabras de Borrell son recientes, pero bueno, algo se estaba notando ya desde hace meses en esas fábricas. La guerra de Ucrania pues sí ha cambiado bastante nuestra actividad, y de hecho la línea de munición de artillería ahora mismo la tenemos fabricando al 100% de su capacidad. Tenemos más personas contratadas, sí. Sí, hemos incrementado un poco la plantilla, sí, un 60%. Antonio Caro, al que escuchamos, es director general de la fábrica de munición de Granada, FMG, una compañía con mucha historia. Pero viene de la época de la ocupación árabe. De hecho, el año que viene vamos a celebrar los 700 años de la fábrica. Y bueno, la historia pues fue una fábrica que empezó la producción de pólvora negra, que es la única pólvora que había durante siglos. Ahora sigue haciendo pólvora, pero hace también misiles, componentes para misiles y munición de gran calibre. Sí, esa munición la fabricamos nosotros aquí, sí, efectivamente, para los carros de combate Leopardo, sí. En artillería hay otra empresa que la hace, pero la munición de carro de combate somos la única empresa en España que la fabrica, tanto en 105 como 120 milímetros, en ambos calibres. El Leopardo es el carro de combate que España y los países de la OTAN están mandando a Ucrania. Independientemente de lo que dure ese conflicto, Antonio Caro sí prevé años de mucha actividad. Hombre, la guerra acabará, esperemos que pronto, pero luego, claro, se ha visto que va a haber un tiempo de reposición de todos los stocks que ahora mismo pues se estaban consumiendo. Entonces sí, esperamos que haya una serie de años con un incremento de la actividad con respecto a lo que era la actividad previa a la guerra de Ucrania. ¿Sí? Su principal cliente es el Ministerio de Defensa de España, pero gran parte del negocio de FMG está ya en la exportación a países como Francia, Italia o Alemania. Esta es una de las 3 grandes fábricas de munición de armamento que hay en nuestro país. Ninguna está ya en manos de capital español, todas son controladas ya por grupos extranjeros. O sea que Ucrania está cambiando el sector de la industria del armamento, pero por lo que se intuye de las palabras de este alto responsable de la industria, esto va a cambiar, digamos, de una forma que trascienda este conflicto, el conflicto actual. ¿Qué escenario nos espera a nivel global para los próximos años o para las próximas décadas? Sí, esto parece que va más allá de lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Hemos hablado con Jesús Núñez Villaverde, director general del IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Él comparte el diagnóstico de Borrell sobre lo que pasa en Europa. No hay reserva de armamento suficiente, aunque no comparte el tratamiento. Para él la solución no necesariamente tiene que pasar por el reforzamiento de la industria de defensa ni de los ejércitos, porque a fin de cuentas, desde mi punto de vista, ese es siempre el último recurso.
Es decir, lo que tienes que hacer para empezar es garantizar la paz social. Y eso hoy se llama políticas sociales, de sanidad, de educación. Pero si al final el tratamiento es reforzar la industria del armamento, como decía Borrell, Núñez sugiere que Europa lo haga con cabeza. Yo digo, no hay que gastar más en defensa, hay que gastar mejor en defensa. Y gastar mejor es dejarnos de cálculos puramente nacionalistas, de pensar que España puede tener su cachito de ejército y su cachito de industria de defensa, y lo mismo Italia, y lo mismo Alemania, y lo mismo los demás, y empezar a pensar qué amenazas nos afectan a todos los europeos y qué tipo de instrumentos necesitamos para responder a esas amenazas. En todo caso, más allá del futuro, Ucrania sí que está dejando ya un claro ganador en este sector del armamento y la munición, porque, bueno, con las prisas siempre hay uno que gana. ¿Quién tiene más de todo eso? Estados Unidos. Por lo tanto, como la cosa es urgente, no nos vamos a poner ahora a proyectar efectivamente un carro de combate para dentro de 10 años, ni vamos a montar una empresa nueva, sino que le decimos a Estados Unidos, chico, pues véndenos más. Y por lo tanto, Estados Unidos está haciendo un negocio con la guerra, sí. Está claro. Y de paso está también reforzando su posición como principal exportador, un 40% del total mundial. Y Ucrania está dejando también, Aimar, ya un claro perdedor. Con lo mal que le están funcionando las armas en Ucrania, Rusia, que era el segundo, es el que más ha caído. Los franceses son el tercer exportador mundial de armas, comiéndole el terreno a los rusos. O sea que vamos a más, vamos. Vamos a más. Con ese nuevo reparto del pastel del armamento, en los próximos años los países vendedores se van a encontrar además con un escenario cambiado, donde se van a poner en duda acuerdos, tratados sobre el uso de armas que dábamos por garantizados en estas últimas décadas. Por lo menos a un escenario de mayor inquietud en la medida en la que el marco institucional de acuerdos de control de armas y de desarme se está debilitando, por no decir eliminando. Lo único que nos queda es el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, que da para lo que da, pero bueno. Pero claramente es un debilitamiento de todo el marco institucional. Y ese nuevo escenario, Aimar, advierte Núñez Villaverde, hay que estar atentos a otra región del mundo donde las cosas ya se están moviendo a otro ritmo. Esa región es el Pacífico, donde, por ejemplo, China, pendiente de Taiwán, ha aumentado su presupuesto para defensa más que su previsión de crecimiento, un 7,2 frente a un 5%. Corea del Sur empieza a pensar en armas nucleares. Australia se ha metido ya en la compra de submarinos nucleares. O Filipinas ha dado el visto bueno a la construcción de 4 bases militares estadounidenses en su territorio. ¿Y los chinos lo fabrican ellos, Rafa? Los chinos están mejorando, están aumentando su capacidad de producción, pero siguen importando. Hasta ahora importaban también armas de Rusia. Habrá que ver en el escenario post-Ucrania si siguen confiando, porque los contratos de armamento tienen otra peculiaridad. No es solo comprar el producto, sino garantizar el suministro, el mantenimiento durante décadas. Y eso es donde ya empiezan a entrar las dudas de qué tipo de suministrador puede acabar siendo Rusia después de Ucrania. Interesantísimo este mapa geopolítico de la compraventa de armamento. Rafa Panadero, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y hablando de armas, 11 menos 10 de la noche, 10 menos 10 en Canarias, la policía ha detenido esta noche, porque se ha entregado, en Estados Unidos a un hombre blanco de 84 años que ha disparado 2 tiros a un joven negro, un adolescente negro de 16 años que tocó su puerta por error, la del hombre. El chaval tenía que ir a recoger a sus hermanos, pero se equivocó de casa y acabó frente a la puerta de este anciano que, sin mediar palabra, abrió y cuando vio al adolescente negro le pegó 2 tiros, uno en la cabeza y otro en el brazo. Milagrosamente el chaval está vivo, no está grave, pero aquí no acaba todo. La agresión se produjo a finales de la semana pasada. El anciano fue detenido ese mismo día, pero liberado. Lo dejaron libre sin cargos, horas después. A lo largo del fin de semana el escándalo se ha ido haciendo más grande, con protestas frente a la casa del tirador. Ante esta indignación, la policía ha corrido a imputar al hombre por varios delitos. Han emitido una orden de arresto, pero no encontraban al anciano. Durante unas horas hoy ha estado en paradero desconocido, hasta que esta noche se ha entregado a la policía. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Aimar, lo ha confirmado la policía de ese condado, que asegura que este anciano, Andrew Lester, se encuentra bajo custodia y se le ha generado también una ficha policial. Se enfrenta ahora a 2 cargos que podrían conllevar hasta 30 años de cárcel: agresión en primer grado, por un lado, y acción criminal armada, por el otro. El caso, como decíais, ha generado indignación no solo entre la comunidad de ese condado, sino en la opinión pública. Hemos visto, por ejemplo, a muchos famosos denunciar lo ocurrido públicamente. Y mientras tanto,
tanto, los familiares de la víctima, el joven Ralph Yarl, consideran que es un milagro que haya sobrevivido. Yarl sigue recuperándose y sabemos también que ha hablado por teléfono con el presidente Biden, que le ha trasladado su apoyo y le ha invitado también a la Casa Blanca. Estamos hablando, Sara, de Missouri, que es un estado en el que cualquiera se puede comprar todas las armas que le dé la gana y tenerlas en casa. Sí, de hecho es uno de los estados más laxos en cuanto al control de armas. Permite a cualquier mayor de edad llevar una pistola cargada, sin licencia, aunque eso sí, siempre se tiene que llevar escondida. Pero este suceso además pone también a debate el derecho a la autodefensa. Y es que según fuentes de la policía, este anciano declaró que disparó a este joven por miedo, porque se sintió amenazado. Una versión que difiere de la de Ralph Yarl, pues sus abogados afirman que le disparó nada más tocar el timbre. El caso se ha abordado también hace unos minutos durante el briefing habitual de la Casa Blanca, donde la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, ha denunciado la ola de violencia armada que el país está experimentando. Lo escuchamos. Guns is the leading cause of death in our children. Las armas son la principal causa de muerte entre los niños, ha dicho. Un dato que destacó también el presidente Joe Biden este domingo tras un tiroteo en una fiesta de cumpleaños con adolescentes y que se cobró la vida de 4 jóvenes. Así que otra vez tenemos al gobierno haciendo un llamamiento al Congreso para intensificar el control de armas. Sara, gracias. Buenas noches. Gracias. Hace unos días conocimos una encuesta sobre las armas y sus efectos allí en Estados Unidos que pone los pelos de punta. Marisol Rojas. Sí, porque el estudio dice que más de la mitad de los adultos de Estados Unidos, un 54%, se ha visto involucrado de alguna manera en un incidente con armas de fuego, ellos o alguien de su familia. Es una encuesta que ha publicado la Kaiser Family Foundation, es una organización independiente y sin ánimo de lucro que concluye que 1 de cada 5 adultos reconoce que un familiar ha muerto por arma de fuego, en un tiroteo o porque esa persona usó una pistola para suicidarse. A un 21% le han amenazado con una pistola y un 17% dice que ha resultado herido. No a todos les preocupa por igual. Un 30% de los afroamericanos piensa a diario en que un familiar pueda morir por arma de fuego, es el triple que los blancos, y la encuesta también pregunta a los que tienen armas. 3 de cada 4 que tienen al menos una en casa admiten que no la guardan de forma segura, o bien está cargada o guardada cerca de la munición o en un lugar de fácil acceso. Y la encuesta IMAR también pregunta si han disparado alguna vez. Un 4% dice que sí, pero para defenderse. Y hace solo 4 días los candidatos republicanos a la Casa Blanca rindiendo pleitesía a la Asociación Nacional del Rifle en su convención anual. Entre ellos Donald Trump. Por cierto, noticia de esta noche, la Fox ha llegado a un acuerdo extrajudicial con una empresa de máquinas de votación electrónica. La empresa había demandado a la cadena de derechas, de la cadena de Rupert Murdoch, por las mentiras que difundió esta cadena de televisión para abonar la teoría del fraude electoral tras la derrota de Trump. Acusaba a esta empresa, la Fox acusaba a esta empresa de participar en una supuesta conspiración para robarle la victoria de los republicanos. El juicio tenía que empezar hoy, se ha llegado a elegir jurado, de hecho, pero para que no vaya más allá este proceso por difamación importantísimo en Estados Unidos, la cadena ultraconservadora ha llegado a un acuerdo millonario con la empresa. Isabel Villar. Sí, con Dominion, que exigía en un primer momento mucho más dinero a Fox, más del doble. Today's settlement of $787,500,000. Pero han acabado aceptando los 787,5 millones de dólares porque esa cantidad, según el abogado de la empresa, representa que la cadena asume la responsabilidad por las mentiras que contaron. Las cosas no pintaban del todo bien para Fox porque el juez que lleva el caso ha reconocido en las diligencias previas que las acusaciones de la cadena contra Dominion eran un bulo, algo que había quedado claro como el agua, según el magistrado. La cuestión era determinar si lo habían hecho o no a sabiendas. Mensajes internos entre directivos y presentadores que han estado saliendo a la luz durante el proceso ya habían puesto de manifiesto que ni siquiera ellos se creían esa mentira tantas veces repetida en Fox. The truth matters. Lies have consequences. La verdad importa y las mentiras tienen consecuencias, ha dicho el abogado de Dominion tras hacerse público este acuerdo. Por su parte, Fox, en un comunicado, reconoce los fallos del tribunal, que había encontrado falsas algunas afirmaciones suyas sobre Dominion. Aseguran que el acuerdo de esta noche refleja el compromiso de la cadena con los más altos estándares periodísticos. Isabel, gracias. Hasta luego. ¿Qué está pasando en Sudán? Estamos recibiendo informaciones que apuntan a un país en convulsión, algo que no es del todo novedad para este país del noreste de África, de mayoría musulmana,
cuya corta historia está marcada por la inestabilidad política y militar y los continuos conflictos de carácter étnico o religioso que le han dejado en un absoluto aislamiento económico y diplomático. La violencia que ha vuelto a estallar estos días vuelve a poner al país al borde de una guerra civil, con los riesgos que eso supone para una región ya de por sí muy inestable por la situación del Sahel y las dificultades del llamado Cuerno de África. Pablo Morán es el jefe internacional de la cadena SER. Pablo, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. ¿Qué ha incendiado Sudán esta vez? Pues la violencia ha brotado este pasado fin de semana, coincidiendo con el fin del Ramadán, entre dos facciones militares que actuaron juntas en 2019 para derrocar al autócrata Omar al-Bashir y ahora están enfrentadas para resolver la transición hacia un gobierno civil. Estaba previsto que el acuerdo se firmara a comienzos de este mes, pero ambas partes se acusan de incumplir lo pactado. El principal punto de fricción ha sido la integración de un grupo paramilitar, las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido, con unos 100.000 hombres en sus filas, su integración en el ejército. Esos paramilitares acusan al ejército sudanés de intentar hacerse con el control total del país junto a los leales al expresidente Bashir. Se han registrado desde el pasado sábado enfrentamientos en varias ciudades y regiones de Sudán, incluido el enclave del puerto que da al Mar Rojo y, por supuesto, la capital, Jartum. No hay ningún sitio seguro en la ciudad, nos contaba esta tarde aquí en la SER Katarina Reder, que es portavoz de Save the Children en ese país y que ha pasado varios días refugiada en un colegio junto a su hijo. Hemos hablado con ella justo una hora antes de la hora de inicio marcada por ambas partes para la entrada en vigor de un alto el fuego de 24 horas, aunque no hay demasiadas esperanzas de que se respete. La población está sufriendo cortes de luz y de agua, nos cuenta Katarina. Hay problemas ya de suministro de productos básicos y de alimentos. El último balance de Naciones Unidas, Aymar, eleva el número de muertos a al menos 185 personas y a 1.800 los heridos. Entre las víctimas hay 3 miembros de la plantilla del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que ha suspendido sus operaciones en el país. El Colegio de Médicos ugandés, además, alerta sobre ataques en los hospitales. Algunos de ellos han quedado absolutamente inutilizados. ¿Quiénes son los líderes de estos enfrentamientos, Pablo? Bueno, pues son dos generales muy conocidos y de pasado sangriento, Aymar. Uno es Abdel Fattah al-Burhan, es el jefe del ejército y es el líder del Consejo de Gobierno que rige Sudán desde 2019. Esta es la voz de ese general, del general al-Burhan. Compartió ese Consejo de Gobierno con su actual rival, el general Mohamed Hadam Dagalo, líder de las fuerzas paramilitares, al que se le conoce comúnmente con el apodo de Hemmeti, y dice representar a los grupos marginales del país frente a las élites tradicionales. Hemmeti acusa a su rival, a ese general al mando del ejército oficial del país, de ser un islamista radical que está bombardeando a civiles desde el aire. Sus críticos le acusan de perpetrar una limpieza étnica en el país, está acusado de enriquecerse a través de la minería de oro y otras empresas, ha entablado relaciones con potencias extranjeras como Arabia Saudí, como Emiratos, como Rusia. El general Burhan tiene su mayor apoyo, en cambio, en el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, que está mediando para resolver la actual ola de tensión. Claro, es que Sudán es un estado de interés geoestratégico importantísimo porque tiene una posición de puente, digamos, entre África y Oriente Medio, así que hay muchísimos actores internacionales interesados por lo que pase allí, actuando allí en Sudán. Exacto, empezando por Estados Unidos, ha sido uno de los primeros países en reaccionar para intentar cortar esta escalada de violencia. Ha venido Washington respaldando en los últimos años y financiando la transición hacia un gobierno civil en el país. Una transición, Aymar, que ahora vuelve a ponerse en duda con este nuevo capítulo de violencia. People in Sudan, they want democracy. Aún así, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken subrayaba anoche que su apuesta es por la transición hacia la democracia sudanesa. Otros países interesados en este estado africano son Arabia Saudí o Emiratos Árabes, que también han tratado de influir hacia una estabilidad en Sudán que repercuta en toda la región, pero hay otros estados del Golfo que ven en este país una oportunidad de inversiones, especialmente en el sector agrícola por su salida al Mar Rojo, de la que hablábamos antes, a través del puerto de Sudán. Y Rusia también ve allí una oportunidad de expansión en África, sobre todo para su ansiada construcción de una base naval en ese área, en el área del Mar Rojo. Pablo Morán, jefe de la información internacional de la cadena SER. Gracias, Pablo. Palomera, publicáis hoy en el diario.es que Cuca Gamarra, la actual número 2 de Feijóo, medió en su día para que el gobierno del PP en La Rioja colocara
a personas afines al partido en empresas. Cuando ella era un alto cargo del partido en La Rioja, recomendó a varias personas cercanas al PP que escribieran al entonces jefe de gabinete del presidente autonómico para pedirle trabajo. Estos días habéis ido publicando cómo ese hombre, el jefe de gabinete de Pedro Sanz, entonces presidente riojano, les remitía después los currículums a compañías, algunas de ellas privadas, a través de su cuenta de correo oficial, confirma el gobierno de La Rioja, pidiéndoles a esas empresas que dieran empleo a estas personas. Pues efectivamente lo has resumido bastante, es una exclusiva de nuestro compañero. Lo has hecho fenomenal, no me has dejado hueco ni para meter una subordinada. Es una exclusiva de Íñigo Aduriz. Y efectivamente es una segunda entrega. No es que fuera alto cargo, es que además era primero concejal del Ayuntamiento de Logroño y luego alcaldesa. Y efectivamente aportamos los correos electrónicos donde queda constancia que el Partido Popular en La Rioja o el gobierno del PP en La Rioja actuaba como empresa temporal de trabajo y Cuca Gamarra parecía la directora general, ¿no?, haciendo de mediadora entre los ciudadanos afines al Partido Popular y la búsqueda de empleo en empresas vinculadas al propio Partido Popular. A mí me sorprende que el Partido Popular en estos días no haya dado, ni la propia Cuca Gamarra, a la que por supuesto mi compañero Íñigo Aduriz ha telefoneado en varias ocasiones, no haya querido dar una respuesta a este escándalo que a mí me parece que es de dimensiones considerables como para que la hoy portavoz en el Congreso y secretaria general del Partido Popular dé una explicación política, ¿no? Salen rapidísimamente a hablar de supuestos casos de corrupción de sus competidores políticos, pero cuando les afecta a ellos un comportamiento cuando menos, no voy a decir irregular, pero sí con una falta de ética absoluta, no den ninguna respuesta. Los partidos políticos, las administraciones públicas y la colocación de afines, que es una viejísima historia, Marqués. Sí, muy antigua, la verdad, y no ha dejado de existir. Lo que me extraña de Cuca Gamarra es que por el puesto tan importante que tiene en el PP y en el Congreso, estos temas son inevitables. Si no ha contestado a la llamada de nuestro compañero periodista del diario, tendrá que contestar algún día en el Congreso de los Diputados, donde seguramente haya algún tipo de alusión a ello. La verdad es que no por común deja de seguir impresionando. Estaba leyendo las cartas que habéis publicado, Esther, y me parecen acojonantes, ¿no? O sea, y prácticamente lo hacían, pues, no supongo que con gente del partido, que se reunían, ¿no? Unas cuentas de correo oficiales. Sí, estuve con ella ayer, Cuca, y ya me dijo que a ver si puedes hacer algo por mí. Y llegaba a la empresa de una empresa de chorizos, ¿no? Sí, embutidos. Los chorizos siempre andan por medio. Es muy curioso, me parece muy curioso, y yo creo que al final va a tener que dar explicaciones. Por supuesto que va a tener que dar explicaciones. A ver, yo creo que el elemento central, lo acaba de mencionar Esther ahora, es que se utilizaban para esas colocaciones las cuentas oficiales de personas que formaban parte del gobierno, ¿no? Porque, a ver, una cosa es que alguien, a una empresa privada, recomiende a alguien, y otra que desde una cuenta oficial se pida que se contrate a alguien. Es que son dos cosas completamente diferentes, y aquí estamos ante el segundo escenario. Y bueno, y luego lo que es inevitable es que dé explicaciones, ¿no? Quiero decir que hay una acusación, una información documentada en un periódico con pruebas. Y por lo tanto, si no tiene nada que ocultar, pues lo lógico es que lo explique. Es que eso es lo mínimo que se debería despachar en términos de transparencia cuando se publica una historia como esta, ¿no? Hablando de contratos, los camareros de Guipúzcoa, lo hemos contado a las 10, van a empezar a fichar en registros digitales para evitar jornadas maratonianas. Es lo que marca el nuevo convenio de hostelería que patronal y sindicatos han pactado hoy allí, que afecta a más de 17.000 trabajadores. Ya había convenios en la hostelería que recomendaban los registros digitales. Lo de digital es la clave, porque los registros analógicos los obliga la ley. Papel,
al final el papel lo aguanta todo, que se dice siempre, y en este caso es verdad. Pero el registro digital, eso deja una huella digital, y trampear eso, o sea, tiene más dificultades. Este registro que se ha pactado, este convenio que se ha pactado hoy en la hostelería en Guipúzcoa, obliga a que todas las empresas de más de 5 camareros, más de 5 trabajadores, tengan ese registro digital obligatorio. Elsa Llorente. Sí, en principio tendría que ser así. El registro digital que ahora se recoge en el convenio de Guipúzcoa está implantado sobre todo en cadenas de hostelería o en empresas grandes. Es el login incorporado en cajas, ordenadores, donde se ficha, por ejemplo, con el pulgar en una pantallita, lo habrán visto. En principio es más seguro, da más garantías de no falseamiento que un libro de registro de toda la vida, pero tampoco es una garantía 100%. De hecho, ya existe esta cláusula de registro de horario digital en otros convenios, por ejemplo, está muy implantado en el sector financiero y ya está habiendo problemas. De hecho, comisiones obreras nos cuentan que han denunciado a la entidad Deutsche Bank porque han detectado que su sistema de registro digital no recogía bien los horarios, que por ejemplo, más allá de una determinada hora, el sistema paraba de contar y no se registraban todas las prolongaciones de jornada. Decíamos a la CIE Rico que derecho a derecho, garantía laboral, la garantía laboral que se va conquistando, se le empieza a poner muy cuesta arriba las cosas a ese empresario que ha hecho de su modelo de negocio las jornadas inhumanas que bordean, si no cruzan la barrera de la indignidad en hostelería y en otros sectores. Sí, a ver, yo aquí mi planteamiento, como no podía ser de otra manera, es el mismo que hace una hora con la ley de vivienda, ¿no? Que es, a mí la norma me parece bien, me parece que hay que ir en ese sentido. Cuanto más se intente atar el asunto, mejor. Pero yo creo que se pueden, si existe la voluntad y el poder por parte del empresario de que se falsee el registro digital, se va a seguir haciendo. Para mí, en todos estos temas de fraude laboral, lo fundamental es tener una inspección fuerte y que cuando se compruebe que hay una irregularidad, haya sanciones ejemplarizantes. Esos son para mí los dos ejes. Entonces, bienvenida a la norma. Cuanto mejor sea la norma, más dificultades habrá para violar los derechos de los trabajadores, que es lo que ocurre en este caso en muchísimos lugares, pero sin inspecciones serias y sin sanciones contundentes, no lograremos avanzar lo que hay que avanzar. ¿Cómo lo ves, Marqués? Sabéis que ha habido muchas quejas de la patronal de la hostelería en los lugares tensionados, que se llama ahora, ¿no? Tensionados por el turismo. Esta Semana Santa, incluso el verano pasado, ahora que llegan las ferias, que no encuentran personal suficiente para trabajar de camareros y de cocineros. Yo le llamo los llorecas porque siempre están llorando, fueron un actor político de primer interés durante la pandemia, y en algunas comunidades como Madrid, desde luego fueron líderes políticos. Lo cierto es que cuando haces un reportaje y hablas con la gente que está trabajando en la hostelería, poniendo copas, hay buena parte que están contratados de manera irregular, y de dos tipos de irregularidades. Una, trabajan muchas más horas de la que viene en el contrato o de la que declara, y después el empresario no le cotiza por todas las horas. Pero esto es muy habitual. O sea, esto es, no voy a decir lo más habitual, pero en ciertos sectores de la hostelería y de la noche es lo más habitual. El trabajador, la hora que llega y la hora de ir, por ejemplo, que es la de recoger, por esa no cobra. Y después no cotiza, a lo mejor casi por la mitad. Tengo ejemplo porque he hablado con muchísima gente en la costa y aquí en Sevilla. A mí me parece algo de bueno esta medida de Guipúzcoa, porque mira, si hay algo que funciona bien en España es Hacienda. Hacienda es la mejor administración, la Hacienda pública, la Hacienda a la que contribuimos. Claro, si el control de horarios y el control digital va unido al de la caja registradora, que está controlada por Hacienda, el control laboral será efectivo. Al menos creo que será así, a no ser que, claro, que te encuentres que el que hace la máquina, como Deutsche Bank, habéis dicho, ¿no? Según la denuncia de comisiones obreras, te esté mintiendo. Pero a mí me parece una muy buena medida. Muchas veces con algunos de estos empresarios con los que yo he hablado, no son todos, indudablemente hay gente que es puntera, pero muchos dicen, es que si no sería rentable. Y digo, bueno, pues cierra el negocio. Es que los negocios son rentables cumpliendo las leyes, si no estamos en el pirateo, ¿no?
si no estamos en el pirateo. Por tanto, yo desde luego me parece bastante adecuada esta medida y creo que puede ser muy efectiva. Palomera. Bueno, yo creo que hace ya un par de años que el sector de la hostelería, sobre todo en las zonas eminentemente turísticas, se queja de la falta de personal, de que no encuentra personal y no encuentra profesionales para atender sus establecimientos. Yo digo lo que la famosa frase de Biden: páguenles más. No solamente les exploten con horarios que van más allá de la indignidad, como tú decías, es que los salarios son paupérrimos. Sí. Por supuesto, no cobran horas extraordinarias, no libran los 2 días semanales que establecen los convenios. Esto en periodos estivales, pero probablemente podemos encontrar establecimientos en periodos fuera de las temporadas de verano donde ocurre exactamente lo mismo, donde la regla general del empresario es camuflar las horas extraordinarias, camuflar, digo, en la nómina, que por supuesto no están reflejadas, no respetar las jornadas de descanso de los trabajadores y en verano especialmente, y lo digo con algún conocimiento de causa, solamente encuentran en las zonas turísticas para trabajar poniendo copas en los chiringuitos y en los establecimientos turísticos a los universitarios, que les compensa trabajar 2 meses o 2 meses y medio en verano y sacarse un dinero para el invierno. Pero un padre de familia al que se le exigen jornadas de 10 y 12 horas, no puede mantener una familia con 1.200 euros trabajando de lunes a domingo y sin librar los días correspondientes. Por lo tanto, yo sí creo que la inspección de trabajo se ha intensificado en los últimos años. Es verdad que había mucho trabajo fuera de la reglamentación en el sector y ahora esto es más complicado encontrarlo. Pero desde luego ni les pagan los salarios que les corresponden, ni las horas extraordinarias, ni respetan sus jornadas de descanso. Eso es evidente. Mira, sobre respeto de los derechos laborales. El empresario no esté dispuesto. Sí. ¿Perdón? No, dale. No digo que hasta que el empresario no esté dispuesto a cumplir con la ley y a respetar los derechos de los trabajadores, este problema va a seguir existiendo. Sobre leyes laborales, escuchad esto que nos llega desde Iowa. Sara Canals, vuelvo contigo, corresponsal en Estados Unidos. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los republicanos han aprobado allí en el Senado una ley para que los adolescentes a partir de 14 años puedan trabajar hasta las 11 de la noche, los de 15 puedan ser contratados para puestos de cadenas de montaje y los de 16 puedan ya vender alcohol. Sara, ¿estás por ahí? Sí. ¿Me escucháis? Sí, perdón. Sí, Aymar. Sí, son cosas que hasta ahora están prohibidas, y aquí tanto representantes demócratas del estado de Iowa como sindicatos y organizaciones llevan días protestando contra esta propuesta que aún necesita la luz verde de la Cámara de Representantes de Iowa para que sea una realidad. Denuncian que los menores no están a la venta y temen que esta ley fomente la falta de responsabilidad entre las empresas. Exigen que en vez de legalizar estas prácticas, la solución pasa por pagar mejores salarios a los padres o a los adultos. Se trata, sin embargo, de una norma sin precedentes. Permitiría, como decíais, a los jóvenes de 14 a 17 años trabajar en sectores que hoy en día no están permitidos y donde el riesgo de sufrir accidentes laborales es elevado. Eso incluye, por ejemplo, sectores como la construcción de tejados, la fabricación o la demolición. También les autorizaría trabajar hasta 6 horas al día, frente a las 4 estipuladas actualmente, o trabajar hasta las 9 de la noche durante el curso escolar y hasta las 11 en verano, 2 horas más de lo que permite hoy en día la ley. Bueno, está a punto de venir al estudio de la cadena SER, al estudio principal, Manu Carreño, con el larguero, para contarnos cómo el Real Madrid ha vencido al Chelsea 0-2. Pero en este territorio libre de fútbol, que soy Hora 25, hay una derivada de ese partido llamativa. ¿Quién ha estado en Stamford Bridge acudiendo al partido viendo ganar al Real Madrid? Y es el rey Juan Carlos, que mañana viene a España, a las regatas, a San Xenxo, pero hoy ha hecho parada allí en Reino Unido, está en un club de ultralujo, básicamente, y de ahí se ha ido al estadio con toda la fanfarria, allí la han recibido. Su Majestad, un resultado, Su Majestad. Viva España, le gritaban. Bueno, nos decía al inicio de Hora 25 María Manjabacas que en el entorno del emérito no quieren que haya circos esta vez en San Xenxo, que a diferencia de lo que sucedió el año pasado. Rico, no sé, como primera función lo de hoy no está mal.
Sí, como para que no haya circo, pero el resultado está claro. Hacienda 0, Juan Carlos 3, más o menos, ¿no? En fin, es que a mí me sigue asombrando, de todas formas, que tengas o sea, que vengas con frecuencia, parece, cierta frecuencia, y no consideres que tu obligación es darle explicaciones a los ciudadanos sobre lo que has confesado, lo que has confesado es que has sido un delincuente fiscal, que no te han podido perseguir por la normativa o porque estaban caducados los delitos o por la inmunidad, etcétera, etcétera. Vale, pero un señor que sigue viviendo en parte imagino que de lo confiscado, y en la otra parte, pero sigue habiendo gasto público relacionado con escoltas y demás, pero que ha vivido la mayor parte de su vida de los contribuyentes, ha confesado tranquilamente que ha estafado a los contribuyentes y no considera que tenga que dar ninguna explicación. Bueno, pues es el país en el que vivimos. Márquez. No, yo creo que él no se morirá sin dar este tipo de explicaciones. Pero yo creo que el rey de España, el rey emérito, puede venir a España, puede residir en España y puede viajar por donde quiera. Ahora bien, yo creo que es algo que tiene que solucionar el gobierno y la Casa Real, porque creo que la figura del rey Juan Carlos ahora mismo deteriora al actual jefe del Estado. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre mañana en Galicia. De momento Pedro Campos no ha aparecido por la televisión. Recordemos que estuvo 7 días de manera ininterrumpida en la anterior visita. No parece indicar, Aymar, que vaya a ser una visita discreta, ni mucho menos tranquila. Se dice que en la Casa Real hubieran preferido que hubiera pasado el tiempo de las elecciones para venir, quizá que fuera a otro sitio. Está claro que las relaciones no son buenas y que lo que había vendido el entorno del rey emérito, que era un almuerzo privado con Carlos III con motivo de su coronación, un poco en desagravio por no ser invitado, pues eso ha quedado absolutamente desmontado. No ha habido tal almuerzo privado. Lo que no sabemos es si finalmente será invitado o no a la coronación, que puede serlo, ¿eh? Vamos a ver, sigue siendo el título de rey, lo sigue teniendo en España, aunque no sea el jefe del Estado. Palmera. Esto es lo anormal, que siga teniendo el título Acércate al micro, Esther, porfa. Que digo que esto es lo anormal, que siga teniendo el título de rey alguien que ha decidido voluntariamente, porque nadie le ha obligado, mantener su residencia oficial y su residencia fiscal en Abu Dhabi única y exclusivamente para no estar controlado por el fisco español. Claro. A mí me parece que el circo no nos lo van a evitar. Bien, es verdad que si hubieran querido evitarlo, ni hubieran anunciado el día que llegaba a España, ni hubieran anunciado esta visita, que tiene más de carácter privado, porque finalmente no ha sido recibido por Carlos III. Exacto, por Carlos III. Me sonaba a brandy, pero no me acordaba el nombre. Un buen brandy también. Me sonaba a brandy, pero no me acordaba el nombre. No ha sido recibido por Carlos III, y si hubiera querido evitar el espectáculo, ni hubiera anunciado la fecha, ni hubiera anunciado que viene a regatear, que es lo que ha hecho en los últimos 45 años de su vida, ni se subiría a una embarcación que lleva el nombre de Bribón. Es decir, el espectáculo está asegurado. Sí. Y esto de que tiene que solucionarlo el gobierno y Zarzuela, pues hombre, yo creo que si a estas alturas Zarzuela, es decir, el actual jefe del Estado, no ha solucionado el problema, no creo que ya lo vaya a solucionar. Pero debería solucionarlo, ¿no? Dependerá y son ya, las dos instituciones que están más interesadas en ello, ¿no? Preferirá dejarlo en manos de la biología. Hombre, hemos sabido esto de los entornos, que es muy difícil desmentir a los entornos, porque nunca sabemos quiénes son los entornos. Bueno, los algunos entornos hablan, que había informado a Zarzuela de su visita, y Zarzuela y el gobierno sostienen que se han enterado por los medios de comunicación de la fecha que iba a venir a España. Por lo tanto, es un señor que está dispuesto a hacer su voluntad y que no respeta ni siquiera la institución a la que representó durante tanto tiempo. Bueno, si se van a ir a la cama en los próximos minutos, les recomiendo una cosa antes. Que echen un vistazo, una lectura a la información que publica hoy en El País Manuel Ansede, que me parece sin duda una de las noticias del día, y es que Arabia Saudí está dedicándose a captar a científicos españoles para que declaren que su trabajo principal es en universidades saudíes, aunque sea mentira, pero que lo declaren,
y que así esos centros saudíes vayan escalando puntos en el ranking de las mejores universidades del mundo, el ranking de Shanghái. Hay hasta 11 investigadores españoles que han pasado por el aro, que han hecho eso, decir que su trabajo principal está allí en Arabia Saudí, aunque sea mentira, y lo dicen a cambio de una importante suma de dinero que les paga la monarquía saudí. 11 investigadores españoles. Como digo, lo publica Manuel Ansede hoy en El País. Léanlo. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Dilemas del prisionero. Se denomina dilema del prisionero, en teoría de juegos, cuando dos personas no cooperan, incluso si ello va en contra del interés de ambos. Cada jugador puede traicionar al otro, pero ambos obtendrían un resultado mejor si colaborasen. Tenemos un ejemplo de libro de dilema del prisionero en lo que está ocurriendo entre Podemos y Sumar, o entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, si se quiere personalizar el problema. Es posible que el resultado final es que no colaboren, aunque ello sea un desastre para los intereses de ambas partes, y en este caso también de un tercero, como los intereses de Pedro Sánchez y los socialistas. En otro orden muy distinto de cosas, podríamos hablar de otro dilema del prisionero, en lo expresado hace unos días por Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa. Si Rusia gana la guerra, es catastrófico. Si la gana Ucrania, se habrá desatado la Tercera Guerra Mundial. El dilema del prisionero, que inicialmente fue un juego carcelario, tiene un equilibrio, cuando ambos jugadores confiesan sus culpas, pero aún así no cooperan. Eso es la catástrofe, porque el tiempo total de cárcel que habrán de cumplir los dos es mayor. Tiene pinta de que esto es lo que está ocurriendo a la izquierda del PSOE. Punto y 25. Nos vamos. Manuel Rico, Esther Palomera, Juanma Márquez, un abrazo a los tres. Un abrazo, hasta luego. Hasta mañana, descansen, adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.